Buenas tardes y bienvenidos al tercer encuentro virtual de jóvenes arquitectos organizado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Gracias por acompañarnos en directo, donde pues vamos a compartir durante la próxima hora una nueva entrega de talento, saber hacer e inspiración totalmente aseguradas. Hoy van a compartir sus experiencias con nosotros Beatriz López, de Architect Made, Leif Miguel Martínez, de Antonio María Arquitectos Asociados, Carlos Sánchez y Luis Jover, de La Herrería, Hint Dimira y Luis Torregrosa, de Urica Concept. Todos ellos son arquitectos emergentes que destacan en distintos ámbitos de la arquitectura a través de sus trayectorias profesionales. Y durante la próxima hora nos van a hacer disfrutar de lo que a nosotros nos encanta llamar esos 15 minutos de sabiduría súper concentrada. Gracias a los 4 estudios por estar hoy con nosotros. Gracias también a todos los que estáis conectados para seguirnos en directo. Y dicho todo esto, para mí es un placer dar paso a Beatriz López, así que comenzamos. Gracias, chicos, gracias, colegio, por invitar, gracias a Paula y a Quique por organizar. Yo soy Beatriz, this is me, y hoy os voy a contar por qué la mayor parte de mi trayectoria profesional, que cuenta ahora con casi 10 años, me he dedicado a cosas que han estado un poco fuera de la arquitectura. Sin embargo, he llegado a ellas gracias a ser arquitecta o a por lo menos tener el título de arquitecta, pero han quedado fuera de la arquitectura. Y esto es algo que he notado como a algunas personas le ha podido parecer curioso, pero en algunos casos a veces inspirador. Y si le sirve a alguien que haya pasado por situaciones similares a las que me he encontrado yo, pues será un placer contaros un poquito sobre todo eso. Puedo hacer una especie de resumen en 4 facetas diferentes de lo que he hecho hasta ahora. La primera y más inicial después del PFC tiene que ver con arquitectura, la actual en la que me encuentro con un proyecto personal muy incipiente también, pero entre medias ese grueso de años que yo comentaba ha estado fuera, aunque relacionado a la arquitectura. Después del PFC yo tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de Michel Rotkin en México. Michel tenía en ese momento, y seguro lo sigue teniendo, proyectos muy interesantes y muy tochos. Él es como, digamos, especialista en concept design, algo así como la ideación de proyectos pues, de gran envergadura. Y en este sentido fue una experiencia muy satisfactoria. Además, ya estaba en México y de ahí pasé por un proceso de catarsis y cambié de sector y me sumergí, me pasé de lleno al sector de la construcción. Tanto en la Ciudad de México como más tarde en Manchester, en el Reino Unido, trabajé para 2 constructoras importantes. Una es Lendlease y la otra es Wilmot Dixon en Manchester. Y os voy a contar un poquito cómo llegué hasta ahí y qué hice ahí sin ser arquitecta, pero con la oportunidad que se me dio gracias a tener el título de arquitecta. Más tarde y en una tercera vertiente súper diferente a lo demás y ahora sí que bastante más alejado todavía de la arquitectura, pasé 2 años trabajando para Hilti, que es esta empresa fabricante de productos, herramientas y temas para la construcción que seguro suena el taladro Hilti, tornillo Hilti y demás. Y bueno, ¿qué hice allí? Pues algunas cosas que me han servido mucho para montar mi proyecto personal y, bueno, como siempre, un aprendizaje continuo y cosas muy chulas que me llevo en la mochila. Finalmente, y empezando el 2021, arranco con mi proyecto personal, con mi pequeña empresa, con mi pequeña marca que he llamado The Architect Made y que ahora sí vuelve y se reencuentra como con mucha más confianza con lo que sí es la práctica como tal de la arquitectura. Como digo, pues yo llegué a México después del PFC, absolutamente fascinada por un montón de cosas que me llevo de ahí. Es un país absolutamente mágico y que adoro.
Y bueno, esa es una frase que no voy a traducir, pero es una frase muy chula y que me representa un montón. Tengo que aligerar, entonces, pues ahí lo dejo para quien la conozca o quizá conozca a esta artista, ¿no? Como digo yo, después de un momento en el estudio de Michel, pues fue una experiencia gratificante y de la que estaré siempre agradecida, fue un honor también, pero yo sentía como que era una extensión de mi vida como estudiante de arquitectura. Sentía que no había dado pasos en pro de sentirme una profesional o sentirme adulta incluso, no sentía que fuera a tomar responsabilidad pronto y quizá por un poco de impaciencia, quizá una falta a lo mejor de madurez de aquella época, pero seguro que con un puntito de rebeldía, del que no me arrepiento, pues decidí cambiar. Y tuve una etapa de búsqueda y llegué a este sitio. Lendlease es una empresa constructora, en ese momento se llamaba Lendlease, ahora en este país, en México, se llama Abovis. Lendlease era entonces un conglomerado de empresas constructoras muy potentes, con sede en Australia y en Estados Unidos, pero ahora, como digo, esta empresa se llama Abovis y estos chicos siguen dando guerra en la Ciudad de México. Esto era el año aproximadamente 2012 y Lendlease tenía la tarea brutal de llevar a cabo la ejecución de 2 rascacielos en la Ciudad de México. Esta foto es una foto muy chula porque representa 4 torres en las que esta empresa tenía que ver en algo, en algún punto, en todas ellas. Se ven así, la foto es la que es, y son unas torres que están, unos rascacielos que están en la Avenida de la Reforma, en la Ciudad de México, que es una calle maravillosa que conecta el bosque de Chapultepec con el centro de la Ciudad de México, para quien lo conozca. En concreto, las 2 torres que están en los laterales, una es la Torre Chapultepec y la otra es la Torre Reforma, proyecto de un arquitecto mexicano que se llama Benjamín Romano. La primera es proyecto de Taller G. Bueno, pues esta empresa, como digo, era el responsable de la construcción de las torres, era el main contractor, que es como se usa en la jerga un poco de empresas constructoras más internacionales, pues al contratista general, al que el cliente le encarga el proyecto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de formar parte de un equipo que se llama Design Management dentro de la empresa constructora. ¿Y qué hace un Design Manager? Pues un Design Manager o parecido a las tareas del Project Manager, pues normalmente es gente que sí tiene un perfil de arquitectura o ingeniería, pero sin embargo el Design Manager no diseña, no dibuja. El tiempo del Design Manager está, digamos que destinado a hacer una tarea de coordinación y de gestión para hacer que, por un lado, lo que desea el cliente, lo que desea el promotor o el desarrollador de un proyecto tan gigante como este se haga realidad, y por otro, para que internamente la propia empresa pueda ser exitosa en conseguir el objetivo. El área de Design Management está en el medio de otras áreas súper importantes como pueden ser el área de medición y licitación, el área de seguridad y finalmente los chicos de obra, ¿no? Los chicos de ejecución. Si hay errores en el proyecto, obviamente los errores se van traduciendo a cosas más serias. Y bueno, hay muchas empresas constructoras que no consiguen pasar el bache de proyectos tan gordos como este porque obviamente hay tanto dinero involucrado que cualquier pequeño fallo puede representar algo brutal, ¿no? En este caso fue un proyecto exitoso, como todos los que yo recuerdo con ellos, y bueno, tareas geniales en las que había mucho de comunicación. Aquí se trataba no de ser el buen o el mejor arquitecto o el diseñador, sino de ser un buen comunicador, de saber apagar fuegos algunas veces, pero estar en contacto con un montón de gente para conseguir objetivos. Entonces, pues yo encontré lo que me gustaba, era algo mucho más dinámico y por fin tenía esa parte como más real, ¿no? Que yo quería, digamos, desarrollarme en algo que fuera un poquito más real. No tan utópico como trabajar en lo que había hecho anteriormente o como estudiante. Bueno, pues más fotos de obra. Aquí estoy, lo estaba pensando antes y me acuerdo de ese momento cuando visité esta obra. Esta es la otra obra que mencioné, la otra torre. Estoy a más de 100 metros sobre el nivel de calle aproximadamente y recuerdo lo brutal de esa experiencia, recuerdo incluso miedo en subir ahí y no se ve bien, pero en la imagen de abajo a la izquierda están los soldadores arriba de esa especie de torre de acero, pues soldando elementos y era algo brutal y en ese momento era consciente de que pocas veces en mi vida iba a tener la oportunidad de presenciar algo así y así fue. Sin embargo, estos proyectos tan gigantes
no fueron lo que a mí más me marcó de mi experiencia en México en esta empresa, sino otro proyecto que ellos llaman de multisitios, muy diferente al otro, en el que nuestro cliente, en este caso el banco BBVA, tenía el proyecto a largo plazo de remodelar toda su red de oficinas. Eran unas 2.000 oficinas y había que remodelarlas todas con ideas de una banca más digital, más tecnológica, etcétera. ¿Cómo se hacía esto? Pues era un proyecto a largo plazo de varios años y había un equipo de 30 estudios de arquitectura que desarrollaban estos proyectos. Al igual que en el otro caso, Design Management significaba estar en contacto con el resto de departamentos, con el cliente e ir sacando este proyecto que era mucho de simultaneidad y era mucho de liderazgo. Aquí en el pico de producción, en el equipo que yo dirigía, llegó a haber 10 personas, entre arquitectos e ingenieros. Entonces, esta es otra manera de dedicarse o de ser arquitecto, pero dedicándose a cosas un poquito tangenciales. Sin embargo, cambia mi situación personal y con mi compañero y ahora mi marido, Adrián, decidimos, pues no sé, se ve que nos cansamos de el buen clima, la buena comida y la buena onda y decidimos irnos a un sitio totalmente diferente, que es Manchester, en el Reino Unido. Sin embargo, es la cuna de muchas de las mejores bandas musicales de este lado del charco. Entonces también tenía su punto chulo. Bueno, aquí empecé a trabajar para Hilti. Hilti tiene un equipo que ellos llaman ingenieros. Hilti es una empresa que vende, porque fabrica herramientas y otras soluciones para la construcción. Y lo que aquí aprendí fue algo básico para mí. Fue algo que yo explico de la siguiente manera. Es algo como un MBA que nunca me hubiera podido permitir pagar ni siquiera encontrar, como un máster en administración de empresas, ¿no? Algo así. A mí siempre me ha interesado el mundo de la empresa, me ha interesado ver cómo funcionan estos grandes corporativos. Y aquí es una foto de todo el equipo de ingeniería en una parte del Támesis, en Londres. Y esta empresa, lo que me di cuenta que hacía para conseguir que toda la gente que trabajaba para ellos saliera a la calle a defender la camiseta y a vender productos tan caros como son los de Hilti y aún así seguir manteniéndose en el candelero después de muchas décadas. Es una empresa familiar, pero que tiene ya cierta solera, pues lo que hacían era mucha capacitación y mucha motivación. Jugaban mucho con la parte emocional de la gente. De manera que después de 24, 48, 72 horas de curso con tus compañeros, wow, salías de aquello tan motivado que defendías esa marca y defendías ese producto. A mí eso me hizo pensar, si yo soy capaz de hacer esto para otra empresa, ¿no sería yo capaz de hacerlo para mi propia, no sé, para mi propio proyecto personal? Porque vi tantas cosas que tienen que ver, pues, con temas de, bueno, de empresa, temas que tienen que ver un poco con marketing, un poco con desarrollo de producto, con ventas. Aquí había que ser súper proactivo con las ventas. Teníamos metas de ventas, teníamos de alguna manera que vender o lo que hacíamos se tenía que traducir. Entonces, todo este rollo, pues quizá no era mi destino súper favorito, no era mi soulmate, pero me sirvió muchísimo. Aquí estamos haciendo diferentes actividades de las que hacíamos como ingenieros de campo y una experiencia sin duda muy chula. Sin embargo, a mí lo que me gustaba era la construcción y conseguí, después de esta etapa, busqué de nuevo y conseguí un puesto de nuevo como coordinadora de diseño, otra vez en construcción y ahora en esta empresa que es Wilmot Dixon, que es una empresa con muchísima trayectoria y muy reconocida en el Reino Unido. Lo más memorable de esta empresa es que están a un nivel diferente en cuanto a todo lo que yo conocía de construcción, las prestaciones que uno recibe cuando trabaja en ellos, los temas para mejora del entorno en el que hacen sus obras es fundamental. Por ejemplo, tiene una semana en la que promueven la salud mental en obra. Entonces, pues esta compañera está pegando pósters sobre la salud mental para fomentar que deje de ser un tabú y que la gente pida ayuda, ¿no? Con algo tan brutal y tan lamentablemente tan en auge como es algo así, y muchas otras cosas. También buscaban generar un impacto positivo en cada medio ambiente donde hacían sus obras. Tienen metas sobre reducción de residuos e intentan que todos los residuos, por ejemplo, de demolición, etcétera, se puedan aprovechar en la propia obra. Y lo cierto es que yo pude ver cómo era, más allá de un speech o de los 4 valores que las empresas grandes ponen en su página web, pues yo pude ver cómo era verdad, ¿no? Y yo pude ver cómo en el entorno donde se generaban estos trabajos, los vecinos sabían de lo que se trataba, el resto de constructoras sabían que existía este nivel ya y se ponían al mismo nivel. Entonces se generaba una dinámica como muy saludable de competencia en positivo
y de un impacto como sostenible y chulísimo, ¿no?, para nuestro sector. Creo que este es el espejo donde mirarse en cuanto a lo que tiene que ver con construcción, salvando la distancia entre un país y otro. Es algo muy chulo que me sorprendió muchísimo haber conocido. Estos son algunos de los proyectos en los que colaboré. Lo voy a quitar porque es un vídeo. Este es un parking en altura en el puerto de Liverpool, aproximadamente 7 niveles de estructura de acero, creo que hay capacidad para 1000 y pico coches y se ha terminado en tiempo récord, un presupuesto de unos 50 millones de libras. Este otro proyecto es un edificio en la Universidad de Oldham para precisamente gente que va a aprender oficios del sector de la construcción y es algo muy chulo. Es un edificio que se ha generado y construido íntegramente en pandemia, se ha entregado en tiempo, todo el mundo ha cobrado y todo ha sido smooth. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues cierto es que hay que salvar las distancias, como digo, pero tiene mucho que ver con lo anterior, con esos valores, con creérselo y con mirar hacia arriba, con compararse con las empresas que son punteras en muchas otras cosas. Bueno, todo esto, ¿para qué? Pues para, como digo, al final montar mi proyecto profesional, en el que además de todo cuento con que yo pues ya he creado la que llamo mi mejor obra. La he creado, la he hecho, es mía y tiene 11 meses, se llama Federico. Yo no sé si esto es algo de lo que no se habla demasiado o qué pasa, pero yo, no sé, para mí la maternidad me ha traído todo lo que quizá me faltaba, ¿no?, en cuanto a determinación, en cuanto a madurez, en cuanto a saber muy bien lo que quiero hacer y qué pasos hay que dar para conseguirlo. Y bueno, de alguna manera, pues ya, se dio y he podido arrancar con mi proyecto. Me ilusiona muchísimo poder ofrecer servicios de arquitectura y project management para mentes abiertas. Como lo he aprendido fuera, lo quiero implementar porque me gusta y quiero incentivar pues, un ambiente de trabajo en positivo, sin barreras culturales, que sea lo más sostenible posible. Y como yo digo, pues bueno, esto está muy bonito, pero al final se trata de hacer business, se trata de encontrar clientes y de encontrar las oportunidades. No es tan fácil simplemente pensar en cositas bonitas y hacerlas. Tiene que ser un match, tiene que encontrarse el cliente que se alinee con los valores de uno. Y esto también lo he aprendido fuera, en otros sectores y en otros países. Y seguramente hay muchísima gente también en nuestro sector y en nuestro país que lo hace. Y es que a veces se trata de buscar el cliente adecuado, ¿no? Se trata quizá de invertir ese flujo y de ser nosotros, o en este caso yo, quien proactivamente busca al cliente que cree que va a ser un match. Estas son las nacionalidades de las personas que ya se han puesto en contacto con The Architect Mate de una u otra manera. Algunos son conversaciones muy pequeñas o muy emergentes, muy incipientes sobre pequeños proyectos, pero esto me ha encantado empezar a disfrutarlo y a experimentarlo. Y bueno, esto soy yo en las redes sociales. Seguidme en Instagram, necesito muchísimos seguidores tan cool como vosotros. Y bueno, antes bromeábamos en la prueba con el resto de ponentes y con los organizadores de lo mucho que disfrutábamos de ese vinito de cortesía que nos daban antes en las conferencias estas chulas del Colegio de Arquitectos de Alicante. Así que mi mensaje es que, como ya lo ha planteado antes Leif, pues nada, que queda pendiente ese brindis y que muchas gracias por escucharme. ¡Gracias! Fenomenal. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Arquitectos Territorial de Alicante esta fantástica iniciativa y la posibilidad de colaborar con vosotros compartiendo esta presentación que vamos a ver a continuación. Bueno, el título de mi presentación es Evolucionando, puesto que voy a compartir con vosotros un recorrido, una evolución profesional. He dividido la presentación en 3 grandes fases, siendo la primera de ellas el proyecto fin de carrera, el PFC, que pasaremos sobre él muy brevemente. El PFC es un punto de inflexión para todo arquitecto o futuro arquitecto, no solamente por la falta de sueño que lleva acumulado durante toda la carrera, sino también por lo significativo que es conseguir su objetivo, el título de arquitecto. Esta imagen que veis aquí fue el logo de mi PFC, gracias a la cual conseguí mi primer trabajo en Londres.
Lleva por título Organismo multifuncional y se trata de una actuación paisajística arquitectónica en Menorca. Vamos a verlo por encima. La propuesta responde a un enunciado complejo, un centro de artes escénicas situado a 1 kilómetro de Ciudadela, en las canteras de Lítica, donde hay piedra de marés. Después de un año de trabajo y mucha experimentación, puesto que un PFC, entiendo, va de eso, de experimentar, el proyecto fue muy bien recibido por el jurado y dio lugar a mis primeras publicaciones en revistas de arquitectura y a mis primeras exposiciones en formato físico, en colaboración con las autoridades locales de Ciudadela. Finalizo el PFC en febrero de 2009 y es importante recalcar esta fecha, principalmente el año 2009, porque va a ser el siguiente gran, digamos, paso que voy a dar, sin antes pasar por el contexto. ¿Qué pasaba en España en 2009? Pues bueno, crisis financiera, prima de riesgo, inversores, solvencia, debilidad, bancos y mucha preocupación. Entonces, a mí me llamó la atención la portada de esta revista internacional, The Economist, en el que se veía cómo pues la palabra Spain se desmontaba, la S se precipitaba sobre la cabeza del toro, que muchas veces ha representado a España de puertas para afuera. El toro está cabizbajo, herido, y eso genera una nueva palabra que significa dolor, pain. Entonces, bueno, como todos sabréis, fue una situación tremenda. Y yo pensé, donde una puerta se cierra, otra se abre. Entonces, este fue el catalizador de mi segunda gran fase que vamos a comentar esta tarde, ¿no? Los proyectos internacionales, que van a ser todos realizados desde Londres, pero en diferentes ciudades o países. Bueno, me instalo en Londres a finales de 2009 y ahí da comienzo a un recorrido, a una evolución de más de 10 años, en el mundo corporativo principalmente. Trabajo en la City de Londres, centro financiero de Europa y uno de los principales del mundo, junto con Nueva York, Shanghái y Hong Kong. Y tengo la suerte de trabajar en diferentes empresas, pasando por puestos de diseño, de management y finalmente en inversión inmobiliaria. Vamos a hacer un breve repaso a los proyectos en los que he ejecutado y conviene señalar que todos los proyectos que vamos a ver ahora están construidos y operativos o en construcción, dependiendo un poco del timescale y de los tiempos que se dieran en ese momento. En primer lugar, este proyecto se trata de un centro de interpretación actualmente en construcción en el desierto de Mesiat, en Abu Dhabi. Se trata de un encargo del Ministerio de Cultura y Turismo. El proyecto conceptualmente surge como una gran cubierta bioclimática para protegerse del sol, debajo del cual están todos los usos y funciones. Se trata de una propuesta paisajística para poner en valor la localización y generar un reclamo turístico. Hay un cambio, una evolución y paso al, digamos, sector de healthcare, salud. Bueno, este es un hospital situado en Brighton. Es un hospital que se diseñó y se ejecutó y se está ejecutando, porque también está en construcción, a falta de completar todos los, digamos, equipamientos específicos. Se diseñó y se ejecutó en BIM, en la tecnología en la plataforma colaborativa BIM. Hay que tener en cuenta que esto era el año 2010 y los softwares como Revit o Navisworks no estaban tan desarrollados como lo están a día de hoy. Por lo tanto, fue el primer gran proyecto público que se realizó con tecnología BIM, si bien las autoridades públicas a día de hoy ya llevan unos años exigiendo que estos proyectos se realicen y se coordinen en BIM. Bueno, las fachadas, por ejemplo, por decir un toque en la relación al diseño, pues son piezas de hormigón prefabricadas que facilitaron mucho el sistema constructivo, tanto en costes como en tiempo. Y bueno, recalcar que la tecnología BIM funciona muy bien en proyectos de todo tipo, pero sobre todo en proyectos que son muy repetitivos, como pueda ser un hospital, un hotel.
y veremos algún otro proyecto más a continuación. Un cambio más, una evolución, en este caso residencial. Se tratan de dos torres gemelas de 350 unidades residenciales de lujo orientados a inversores extranjeros en la ciudad de Kuala Lumpur. El diseño se realiza en la oficina de Londres y se coordina, se ejecuta desde la oficina de Malasia. Se trata de un trabajo que se realiza a distancia, por videoconferencias, pero como sabréis, en el año 2011 todo esto no estaba tan evolucionado como lo está a día de hoy, por lo tanto, fue un verdadero reto coordinar esto a distancia. El desarrollo, la promoción está construida y vendida y ha recibido 2 premios dentro del área del sudeste asiático. Premio al mejor desarrollo residencial en altura y premio al mejor diseño de interiores, lo cual está muy bien y es muy gratificante haber participado en un proyecto de este tipo. Otro proyecto, otro cambio, otra evolución. En este caso, el sector retail, el comercial, shopping center. Bueno, en este caso de la mano de Gensler, una consultora multinacional americana, y se trata de un centro comercial de aproximadamente 1 kilómetro de largo. El concepto es muy sencillo, es una avenida cubierta en el que suceden cosas, pero bueno, todo va enfocado a lo mismo. Son más de 800 tiendas de las principales marcas de lujo y con un aparcamiento para más de 10.000 coches, muy al estilo de los Emiratos Árabes. El proyecto tardó en construirse por completo 12 años y se realizó en 4 fases. El proyecto está operativo y es el shopping mall más grande de Kuwait. Bueno, en paralelo a la vida profesional, algún toque, alguna pincelada en la vida personal. Durante todo este recorrido, hasta aquí, hasta donde hemos llegado ahora, y ahora continuaremos, pues mi día a día se basaba básicamente en hacer presentaciones al equipo, a los directores y a los clientes, a la propiedad. Y para conseguir esto, pues largas jornadas de trabajo en las que, pues en muchas ocasiones, como todos sabéis, pues tocaba quedarse hasta tarde. Seguimos en proyectos internacionales, ahora de la mano de McBain's, una consultora internacional con oficinas en la City de Londres, donde estuve más de 6 años y participé, colaboré y ejecuté 3 proyectos principalmente. El primero es este que vemos, un hotel en la City, para un grupo hotelero asiático muy potente. A partir de ahí, mi día a día está, a partir de aquí, de esta, digamos, de esta consultora, cambio un poquito mi rumbo, evoluciono y paso a tener un rol mucho más enfocado al project management, gestión de proyecto, y soy como el nexo de unión entre la propiedad y el equipo técnico. Aquí se plantea una negociación, que es una cosa que quisiera recalcar, con las autoridades locales para la construcción de este hotel. Había un edificio existente que tenía una planta, digamos, más ancha de lo que vemos en esta imagen. Entonces, la negociación consistió en que se cedía parte del solar para espacio público y a cambio teníamos, digamos, la capacidad para crecer en altura. Esto, que parece bastante raro, es algo bastante común en Reino Unido, en Londres en concreto, que es el mercado que yo conozco. Puesto que las regulaciones no limitan, tanto como aquí en España, las alturas y los volúmenes. Es decir, se dan negociaciones en las que uno puede, pues, haciendo una especie de situación que llaman ellos win-win, en el que las 2 partes ganan, pues llegar a un fin común. Arquitectónicamente tiene una piel de 2 materiales, piedra y vidrio. Si bien el nivel de piedra representa la altura inicial del edificio existente, y el vidrio son las 3 alturas que le ganamos al hotel. Como podéis imaginaros, el cliente quedó encantado porque maximizó la inversión y volvió a nosotros unos años después. El siguiente proyecto es un complejo residencial con bajos comerciales. Consta de 3 edificios y 2 de ellos son PRS, Private Rented Sector, o Build to Rent, es decir, edificios construidos
para alquilar al 100%. No se permite la venta, por lo menos durante X años. Se ubica en el centro de Londres, en zona 1, a unos 10 minutos de iconos de la ciudad como son London Bridge o Tower Bridge. Esta zona, Elephant and Castle, es una de las zonas más vibrantes de la ciudad y actualmente se encuentran en desarrollo. El proyecto está construido, entregado y operativo. Y como curiosidad, se utilizó BIM en todo su diseño y en toda su ejecución, pero además se utilizó una tecnología que se denomina DFMA, Design for Manufacture and Assembly, que quiere decir que es un sistema prefabricado modular. Prácticamente la totalidad del edificio fue construido con piezas prefabricadas modulares. La estructura, pilares, vigas y forjados, la fachada, incluyendo los balcones, y las particiones interiores, llevaban los huecos de los interruptores y de los enchufes ya de fábrica. Entonces, todas esas piezas llegaban al site, llevaban a la obra por un sistema de tracking que se iba controlando para que todo llegara y nada estuviera en obra más de, no me acuerdo si eran 12 o 15 o 18 horas. Es decir, nada más llegar tenía que ser montado. Entonces, esto generaba una eficiencia absoluta y pues la verdad es que se construyó en un tiempo récord. Como curiosidad, los baños y las cocinas también eran prefabricadas y venían fabricadas de Dubái. Venían en barco al puerto de Londres y la empresa constructora pues daba la casualidad de que tenía la factoría ahí. Entonces, bueno, así es interesante conocer o pensar que pueden venir piezas del otro lado del mundo y coordinarse de una manera tan eficiente, ¿no? Da bastante que pensar. Finalmente, mi último proyecto en esta época de proyectos internacionales sería Alpha Square. Alpha Square es un complejo mixto en el que pues, hay 3 edificios principalmente. Un edificio de, digamos, residencial privado de 68 alturas, el que veis más al fondo, en segundo o tercer plano, al que va anexo un hotel de 20 alturas y en primer plano sería un edificio residencial de viviendas sociales. Entonces aquí el kit de la cuestión fue la negociación con las autoridades locales para llegar a obtener la licencia y construir un edificio de semejantes proporciones que actualmente está en construcción, está en cimentación, pues se llegó a la conclusión de que había que, digamos, colaborar con la comunidad, dar servicio a la comunidad y construir un edificio social, con viviendas sociales, en el que habría un colegio en las 5 primeras alturas y un centro de salud. Entonces, esto daba pie a entender que se estaba cediendo, ¿no? Prácticamente la mitad del suelo a servicio comunitario y ya se podría construir el resto del suelo como algo que pueda, de lo que se pueda sacar beneficio, entre comillas. De alguna manera, la mitad del suelo no se iba a obtener beneficio porque el precio está más o menos controlado, pero la otra mitad iba a estar a precio de mercado. Si bien las viviendas de la zona de la torre estaban destinadas a inversores extranjeros y a precios estratosféricos. Esto está en Canary Wharf y tiene un presupuesto de ejecución material de 475 millones de libras y más de 82.000 metros cuadrados construidos. Bueno, en paralelo a mi vida profesional, algunas pinceladas de nuevo de mi vida personal, de lo que iba pasando en paralelo. Formo parte o me invitan a formar parte de algo así como el gremio de los arquitectos. Esto es una traducción literal y bueno, esta es una institución con fines, entre otros, que son el intercambio de ideas, la promoción de la arquitectura de calidad a nivel global y el mecenazgo y apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro, lo que se conoce en Reino Unido como charities. Para formar parte de esta asociación hay que cumplir con una serie de requisitos, como ser miembro de la ARB, del RIBA y de algunas otras cosas. En la primera imagen formo parte del Lord Mayor Show, que es un desfile. Un desfile es uno de los eventos más conocidos en Londres y de los más antiguos. Su origen se remonta al año 1215. Sí, no me he equivocado, 1215.
Hace 5 o 6 años fue el 800 aniversario. Y lo que se celebraba era el 800 aniversario del primer alcalde de la City de Londres, que no es el mismo que el alcalde de Londres. Son alcaldes diferentes, a pesar de que la City no deja de ser un barrio o un distrito de Londres. Pero como digo, y poca gente conoce, tiene su propio alcalde y tiene responsabilidades y gobernanzas diferentes a lo que le llaman el Greater London, a la ciudad de Londres. Finalmente, para terminar con mi época de proyectos internacionales, pues obtengo de la City of London Corporation un título que, si lo traduzco literalmente, vendría a significar la libertad de la ciudad de Londres. Pero pienso que tiene más sentido algo así como el título llamado Ciudadano de la City de Londres. Entonces, este título se otorga en una ceremonia oficial en el Guildhall. Fenomenal. Pues hasta aquí es donde llegaría mi tercera y última etapa, que sería la Vuelta a España. En la Vuelta a España lo que sucede es que me meto de lleno en un periodo de formación ejecutiva, y realizo un máster en una escuela de negocios de Madrid, un máster de Real Estate Management. A partir de aquí, y junto con toda la experiencia anterior, sobre todo la más enfocada a consultoría e inversión inmobiliaria, pues me da pie a ver las cosas desde otro punto de vista, de ahí la evolución. Algunos de los aspectos a tener en cuenta desde este nuevo punto de vista serían el análisis del activo, pero desde un punto de vista de la localización. Como dicen los ingleses, location, 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 fundamental. El análisis macroeconómico, donde se analizan parámetros como puedan ser la tasa de desempleo, el PIB, el IPC, tipos de interés o Euribor. Análisis de mercados, en donde uno hace un análisis exhaustivo de los mercados en donde va a operar, en donde va a realizar la inversión, principalmente residencial, hotelero, oficinas y comercial. Y la propuesta, ahí está, donde entra el arquitecto. De los 6 puntos de análisis de una gran inversión, solamente uno es donde el arquitecto, entre comillas, es su función, ¿no? En la propuesta, es donde está su proyecto. Quinto punto, la estrategia fundamental, donde se valoran parámetros en métricas de tiempo, como pueden ser la precomercialización, ejecución, licencias, construcción, ventas y niveles de ocupación. Y finalmente, y la más importante de todas, la inversión, puesto que si los números no salen, lamentablemente no hay proyecto, y eso parece que es así. Bueno, aquí aparecen conceptos como el precio de compra, los costes, los ingresos por ventas, la TIR de proyecto, la TIR apalancada, que es la TIR de proyecto pero con financiación, la TIR después de impuestos, que siempre es más baja que la de proyecto, y los múltiplos. Bueno, son lenguajes diferentes. Y finalmente, para concluir la presentación, una frase motivadora que me gustaría compartir con todos los oyentes, que dice así, y es de Henry Ford: tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Yo personalmente me quedo con la primera parte, tanto si piensas que puedes, puesto que ese es el mensaje que quiero transmitir. Si crees que puedes, puedes hacerlo. Y en mi experiencia os quisiera compartir algunos de los conceptos que a mí me han servido personalmente. Conviene recordar que la profesión de arquitecto es vocacional, te tiene que gustar lo que haces, tu día a día, que se trata de una carrera de fondo, no es un sprint, tanto como de estudiante como de profesional, que requiere una formación constante durante todas las etapas de tu vida, que es una profesión de trabajo de equipo, de establecer colaboraciones con otras disciplinas y de crear relaciones sociales y profesionales, en definitiva, de crear sinergias. La imagen es importante, yo diría que fundamental, tanto la de tu trabajo como la de cómo te presentas de cara al público. Y, la flexibilidad que uno tiene que tener, hay que ser muy, muy curioso, viajar todo lo que puedas y, sobre todo, llevar una actitud muy positiva. Muchas gracias y suerte a todos. Bueno, en primer lugar, presentarnos. Yo soy Luis, el que tengo aquí a mi izquierda es Carlos, y juntos formamos esta especie de aventura que vamos a intentar comentar, vamos a intentar ser muy breves, y que se llama la Herrería Architecture Office. Y bueno, como siempre, pues daros las gracias al colegio, que la verdad es que
cada vez que contáis con nosotros nos sentimos como muy satisfechos de jugar en casa, como decimos nosotros, y gracias tanto a Paula como a Quique por el esfuerzo que estáis haciendo. Mirad, nosotros, por poner un poco en contexto, esto no lo tenemos preparado, pero hemos visto a nuestros compañeros y un poco por ponerlo en contexto, nos gusta un poco decir que venimos un poco a contar todo lo contrario. Es decir, nosotros, efectivamente, y como ellos, nos gusta decir que somos hijos de la crisis, y es que nosotros finalizamos la carrera también por estas fechas, 2009 y 2010, y hubo un momento ahí como de incertidumbre, como tuvimos todos, y nos planteamos como esta cuestión de decidir si era como el momento de salir fuera, que de hecho yo creo que la gran mayoría de nuestros compañeros así lo hicieron, o intentar, como vamos a decir nosotros, esta palabra que vamos a intentar mucho utilizar hoy, que esta cosa como de resistir, ¿no? Un poco a todo, ¿no? A lo que nos venía, no sé si de forma consciente o inconsciente, pero bueno, intentar resistir y de sobrevivir en esta especie de maremán. Nunca ha sido como la crisis económica, más la que ahora ha venido, etcétera, etcétera. Aunque nosotros empezamos a arrancar o dimos nuestros primeros pasos a finales de 2012, tras haber pasado unos años trabajando en diferentes oficinas de Alicante, Murcia y Madrid, como digo, sin haber dado como el salto al extranjero, nosotros nos gusta como de forma simbólica establecer el origen de un poco de la oficina, o sería más como el origen simbólico de nuestra oficina, en diciembre de 2013, cuando se publica este número especial de la revista italiana Casabella, tan conocida y tan admirada por todos nosotros, que hace un número especial, el 832, de arquitectos por debajo de, o hasta 30, vamos a decir, en el que nos seleccionaron una obrita muy pequeña, pero que nos ponía en contexto con una selección de oficinas que habían seleccionado, que estaban todas estaban todas por debajo de 30 años, hasta un máximo de 30 años, y cómo estaban respondiendo en ese momento determinado, a finales del año 2013, a los grandes retos que estaba suponiendo esta famosa crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte, lógicamente, de que nos seleccionaran, pero sobre todo de compartir oficinas que casi 10 años después, como VAS, como FALA, como Plan Común, es decir, oficinas chilenas, italianas, francesas, que eran del 83 como nosotros, que apenas tenían 30 años en el momento de la selección y que después han tenido un recorrido brutal, están en muchos de los premios internacionales, pero que sobre todo habían como decidido responder a la crisis de una manera como muy singular, como con pequeñas operaciones de viviendas, de casas, que era en ese momento un poco el trabajo que había, pero intentar como dar una respuesta desde la arquitectura a la gran crisis que estamos viviendo. Entonces nosotros nos gusta como contextualizarnos como en ese momento determinado, con 30 años, con estas oficinas, respondiendo de una forma, yo creo, global, la arquitectura, con pequeños encargos a este gran reto que nos suponía la crisis económica. Y nosotros, en base a eso, hoy queremos como contar esta especie de encuentro en 3 actos. Al primero hemos llamado Cuestión de supervivencia, al segundo le llamaremos Fracasa mejor, y al tercero le llamaremos Actos de resistencia. Lo vamos a establecer de una manera un poco cronológica. En estos primeros como actos, nuestra situación, como en 2012 cuando echamos a arrancar, era una pura cuestión de supervivencia. Pues supervivencia económica, supervivencia casi sentimental de cómo enfrentarnos a la arquitectura, y empezar a aparecer como los primeros, diría, como microencargos, en los cuales, por ejemplo, en el caso de la escuela infantil Capicúa, lo que se trataba era una cuestión de pura supervivencia económica y de plazo, es decir, teníamos como 60.000 euros para en un plazo de 3-4 meses desarrollar una obra con un proyecto muy comedido, porque en agosto de 2013 había que inaugurar esta pequeña escuela infantil y tenía como que dar servicio. Tuvimos la alegría de que luego fue casi una de nuestras primeras obras construidas y fue premio de la Comunidad Valenciana, del Colegio de la Comunidad Valenciana 2013-2014.
En el caso del artículo 2L, era una pura cuestión de ejecución, ¿no? En el que sobre un bloque de viviendas nos pidieron como unos clientes una pequeñísima ampliación de su vivienda y planteamos como este reto, esta cuestión de supervivencia estructural, en el cual había como que montar por encima de una estructura ya consolidada una estructura muy ligera que apenas como supusiera un cambio estructural sobre el comportamiento del edificio y que bueno, fuera como este ático que hoy están disfrutando nuestros clientes. En el caso del Jardín de Toque, una pura cuestión de supervivencia empresarial, una empresa que ya había cumplido más de 100 años y que quería como dar una solución a este vacío urbano que tenía en mitad de la ciudad, con este solar de grava y con este muro medio de ruido que veis en la imagen de la izquierda, y que lo que necesitaba o lo que quería imprimir a la empresa era con este impulso de crear como un gran escaparate hacia la ciudad, pero también como hacia sus clientes, hacia sus proveedores, etcétera, etcétera. O por último en este acto el caso de la Casa Mac, ¿no? Que lo que planteaba era una cuestión de supervivencia en cuanto a plazo, resolución de diferentes aspectos constructivos, es decir, no solo había que desarrollar un plazo muy limitado de tiempo porque sus clientes así lo necesitaban, sino que aparte había que resolver una serie de una estructura muy singular dentro de una envolvente técnica y constructiva que cada día como planteaba nuevos retos a resolver, ¿no? Sí. Cuando nos paramos a reflexionar a día de hoy en el estudio sobre este primer acto, sobre estos primeros años de desarrollo profesional, nos damos cuenta, aunque quizá no éramos conscientes en ese momento, que lo que más nos interesaba era generar una trayectoria, ¿no? Es decir, una trayectoria hacia el futuro. Que en ese momento lo que se trataba era de echar la vista atrás y de alguna forma reconocer un lenguaje común, unos intereses comunes que de algún determinado guiños se van desarrollando en cada uno de estos primeros proyectos que nos permita como mirar al futuro, ¿no? Sí. En este segundo acto, que realmente es un proceso muy longevo desde que empezamos la oficina hasta hoy, nos ha gustado llamarlo como fracasa otra vez, fracasa mejor. No desde una actitud buenista, nos acogemos un poco como a esta idea de Samuel Beckett de fracasa otra vez, fracasa mejor, pero no en ese sentido buenista. Hoy nos han pedido los organizadores que diéramos como un mensaje positivo para la gente y lo daremos al final, pero en este momento determinado de nuestra carrera, bueno, las penas como están por encima de las alegrías, ¿no? Es decir, que era con una constante como error tras error tras error. De hecho, lo hemos contado muchas veces, pero el propio nombre de la oficina viene a hacer como un juego de palabras con el concepto del error, que está un poco presente siempre como nuestra forma de trabajar. Y es que nos gusta recurrir a ello cuando decimos que, por ejemplo, para ganar el primer premio de la Bienal Internacional de Arquitectura de Cracovia, que obtuvimos como en 2017, en la ciudad de Cracovia, en Polonia, antes como tuvimos que pasar como un proceso de aprendizaje, de derrota, cuando empezamos como a trabajar con estos primeros proyectos de master plan, de estrategias urbanas, etcétera, etcétera. Nos gusta decir que cuando obtuvimos el acceso en el concurso de proyectos para la nueva Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Alicante, aprendimos fuimos capaces de leer sobre los fracasos anteriores, como en este caso, pues bueno, estos proyectos que hemos desarrollado anteriormente para diferentes instituciones y administraciones, como en el caso del Centro Polivalente en Torrelavega, que fue un concurso perdido. En un proyecto que estamos realizando ahora mismo, que de hecho estamos en obra en la ciudad de Vinaròs, que fue un concurso ganado muy recientemente, el año pasado, para la regeneración urbana de la Plaza de los Catalinetes en Vinaròs y que, como he dicho, está en proceso de construcción, que entregaremos este verano. Queremos pensar que hay esta parte de aprendizaje de las pérgolas con el trabajo de la madera que ya realicemos un concurso perdido para el Centro Multifuncional en AMES, ¿no? Que como, bueno, pues, de ese trabajo con la madera, con los equilibrios estructurales, con las destrezas que podíamos como aprender de cómo trabajar en este tipo de estructuras, pues bueno, luego este aprendizaje nos llevó como a poder, entre otras cosas, hoy resolver estas pérgolas de forma satisfactoria.
O, por ejemplo, en el caso del Europan que ganamos en la ciudad noruega de Raufoss, que lo ganamos en 2019, y que hoy estamos como desarrollando con la administración noruega, queremos pensar que gran parte como de este éxito se lo debemos a otros grandes fracasos anteriores, como fue el Europan 14 en Ámsterdam, pero antes en Jyväskylä, antes en Höganäs en Suecia, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucho error detrás de todo esto, ¿no? O por último, en el caso del plan director del Parque Urbano de la zona norte, de la Playa de San Juan, que hoy precisamente hemos presentado al Ayuntamiento de Alicante a toda la opinión pública, entendemos que no hubiese sido posible si antes no hubiésemos como errado el tiro o hubiésemos como aprendido de nuestros procesos de masterplan, como en el caso, por ejemplo, para Jyväskylä en Finlandia. Y es que nos gusta cómo cerrar este bloque, ahora Carlos lo matizará. Sí. Bueno. Perdón. No, lo que queremos decir es que en realidad hemos perdido y hemos perdido bien, ¿no? O sea, hemos perdido bien y mucho. Y para cerrar incluso este segundo acto, en un ejercicio como de transparencia máxima, pues queríamos enseñar pues como la lista de concursos que hemos ido palmando a lo largo de todos estos años. Y es que parece que uno cuando se enfrenta a este tipo de charlas lo que enseña siempre son los éxitos, Sí. ¿no? Y en realidad los éxitos son consecuencia de haber perdido muchas veces y de haber realizado un aprendizaje, ¿no? Y es que al final también, nosotros nos decimos aquí en el estudio y con el juego este que tenemos ¿no? Con el nombre de la oficina, es que, vuelvo a la palabra trayectoria, y es que trazamos nuestra trayectoria quizá desde la derrota, ¿no? Desde el error. Y bueno, ¿por qué no? Puede ser un posicionamiento sobre el que cimentar el desarrollo, ¿no? Que será como este último acto. Sí, yo, bueno, sí, antes de continuar, quiero señalar, pues si hay alguna duda, no lo he comentado, pero los que están en sombreado amarillo son los aciertos y los de la derrota, para que nadie piense, joder, ¿cómo ganan estos chicos? Al revés, ¿no? Que poco han ganado durante todos estos años. Por último, estos actos de resistencia, ¿no? Que pertenecen ya como a los años finales, en lo que es cierto que quizás ya no es una cuestión de pura supervivencia, ¿no? Ya hemos como conseguido sacar un poco la cabeza del agua, ya podemos respirar un poquito más y la verdad es que queremos desde aquí también agradecer a todos nuestros clientes que, bueno, de alguna manera han confiado en nosotros para realmente este tipo de propuestas, ¿no? Y es que, como decía al principio, sobre todo desde lo local, desde la capacidad como de actuar, nosotros, por ejemplo, planteamos en la Casa de Ricollana esta resistencia o nos resistíamos a reformar un piso en la ciudad de Monóvar para 5 personas que además venían de trasladarse de Brasil por trabajo y que no era una reforma de un piso con criterios únicamente funcionales, sino que podía ser como toda una aventura de juegos geométricos, de un gran espacio público que iba como a rotar alrededor como de este gran hito, ¿no? Que iba a ser como la chimenera. Nos gusta decir que en la casa de José María de Magda nos resistíamos a reformar un piso de 90 metros cuadrados por habitaciones construidos al albor de la construcción de los años 60 y 70 como una simple reforma de piso para convertirlo en otro piso y a cambio pues convertirlo como en un auténtico espacio diáfano para una pareja cuyos muebles actuaran como de una especie de espacios divisorios para un espacio totalmente diáfano y que solo tuviera una puerta. Nos gusta llamar a la casa de una sola puerta, pues es una puerta que es la de la entrada, no tiene ninguna otra puerta. O en el caso para la casa de Sonia David, resistirnos a tratar una vivienda para una pareja tan singular como una simple construcción convencional, sino que puede ser como la oportunidad de explorar como un nuevo concepto espacial y organizativo a través del hormigón armado, que era el articulador de toda la estructura y la forma de la casa, como una gran aventura de espacios de dobles y triples alturas que tuviera como esta capacidad tan expresiva que nos permite el hormigón. O por último, en el caso del ático 2x1, no resistíamos a simplemente reformar como estos 2 pisos y pensar que podía ser la oportunidad para convertirlo en un auténtico espacio flexible, ¿no? Este juego geométrico que iba como a rotar alrededor como de todo este gran volumen habitacional y poder convertirlo como una auténtica como figura, ¿no? de reflejos, bueno,
como estos efectos dorados, de diferentes como efectos lumínicos, etcétera, etcétera. Sí, para terminar ya, reflexionando sobre este último tercer acto, y volviendo a la palabra trayectoria, lo que nos hemos dado cuenta es que estamos en un momento de consolidación de la misma, ¿no? Nos hemos dado cuenta que llevamos ya una serie de años y lo que buscamos ahora mismo, o lo que estamos interesados es en una por desarrollar una forma de dibujar, por desarrollar una forma de representar, ¿no? Lo que hacemos, que de alguna forma cuando alguien lo reconozca, ¿no? Una cosa así como de Instagram, como una cosa así que, ¿no? Que a golpe de vista ya sepa relacionarlo, ¿no? Eso significa que pertenece a nosotros y que está relacionado con una trayectoria de todos estos años, ¿no? Y además que alejado como a esto que, ¿no? de Mr. Wonderful, pensamos que el tiempo construye la trayectoria y que en nuestro caso quizá esta trayectoria esté forjada desde la derrota. Sí, algo así. Como nos han pedido los organizadores como una frase final, Sí. pues no hemos encontrado ninguna otra que cerrar con estos 3 actos, ¿no? Animaríamos a la gente a sobrevivir, a fracasar y sobre todo a resistir. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Pues nada, somos Hind, Gmina y Luis Torrebrosa, mi compañero. Y nada, lo que vamos a intentar hacer es un poquito intentar explicar más que quiénes somos ahora mismo, es un poquito cómo hemos llegado a ser quienes somos, ¿no? Un poquito la trayectoria, claro, o lo que queremos ser, porque claro, seguimos trabajando en ello y lo que nos queda, porque es un camino largo, imagino para todos, pero bonito también, duro pero bonito. Pues nada, a día de hoy somos, entre otras cosas, Eureka Concept, como hemos dicho, entre yo y Luis. Eso somos nosotros, para quien no nos conoce, que seguramente muchos. Agradecemos muchísimo también al Colegio de Arquitectos la iniciativa que han tenido y dar un poquito de voz, y a lo mejor espero de gran corazón que haya gente que acaban de salir de la carrera, más que nada porque creo que es como a lo mejor más podemos aportar, ¿vale? Porque obviamente cuando vemos compañeros tan talentuosos como por ejemplo Carlos y Luis y la herrería y todo ese equipo que hemos tenido, pues la verdad que es un objetivo a seguir, ¿vale? Como todos somos arquitectos, imagino que casi todos somos arquitectos, la mayoría imagino que vienen de Alicante. Vale, Alicante, empezamos por eso. La Universidad de Alicante, yo creo que muchísimos padres han visto los trabajos de los alumnos, los nuestros, y han dicho, pero eso es arquitectura. ¿Cómo puede ser que dónde está la casa, dónde está no sé qué? Cuando tenemos un proyecto donde el proyecto final, que digamos la presentación es un video mashup o es un programa lleno de, como por ejemplo donde bien ha explicado Salva la última charla, un Grasshopper, programación, pues la mayoría de los padres, por decir gente, pues no lo acaban de entender. Esto o te enamora o lo odias o te enamora. Me refiero a la arquitectura en Alicante, nos ha permitido ver que la arquitectura como tal es mucho más que edificación. Nos ha hecho ser muy críticos, yo creo, ver un poquito todo lo que es el mundo del diseño más allá que una edificación, ¿vale? Partiendo de un boli, como puede ser, hasta una idea, un vídeo, hasta más allá, también pasando obviamente por lo que es la arquitectura pura y dura y ya conocida que obviamente hemos tenido. Vale, pues nada, esto es el proyecto final de carrera, ¿vale? Esto era el año 2015 cuando acabamos y bueno, también eso, darle también, pues que es una época de experimentación y nada, en este caso, pues bueno, a mí me apasionaba la fabricación digital, ¿no? El poder diseñar algo en el ordenador y poder materializarlo con una máquina, pues nada, fue una época muy bonita de experimentación. Vale, se acaba la carrera, esto es corre el año 2015. ¿Y ahora qué? ¿No? Bueno, pues somos pareja, ¿no? Además de trabajar. Y bueno, nos decidimos dar un tiempo para encontrar una oportunidad laboral en Alicante. Un tiempo que era muy breve, era escasamente ¿cuántos meses?
A ver, yo creo que del nombre se nota, de España no soy, ¿no? Me refiero que he venido a estudiar aquí arquitectura, venía aquí con una tarjeta de residencia como estudiante, pero claro, al acabar la carrera tenía un tiempo, que en mi caso acabé en junio, tenía hasta octubre para encontrar un trabajo en ese tiempo, que era pues crítico como todos mis compañeros, pero que tenía que ser un contrato como arquitecta, nada de becaria, nada de, me refiero a una arquitecta, un contrato como arquitecta, jornada completa y que esté en Alicante y que, vamos, que lo veía en negro. Y en Yo un pensaba plazo en eso muy breve. y un plazo de 3 meses, quitando agosto, que todo está cerrado. Vale. Sabiendo esto, he tenido la gran suerte, y también a lo mejor por el hecho de estar un poquito lanzada de carácter, he ido tocando puertas, ¿vale? He ido tocando puertas uno tras uno, pero en persona, ahí a la cara dura, y vamos, hay gente que me ha contestado, gente que no, y Urdizar ha sido uno que sí. Urdizar es un despacho que promotora inmobiliaria, son un equipo de ingeniería, que han sido muy gordos. El arquitecto jefe es una persona que tiene más de 70 años, ella ahora va acercando a los 75, su hija ya está tomando relevo también, pero que es un despacho que en su momento, hace 20 años, ha vivido el boom, ha tenido más de 60 personas en su equipo, entre ingenieros, arquitectos y otros, pero es un equipo que la verdad yo lo vi muy bueno. ¿Por qué lo vi muy bueno? Aprendí muchísimas cosas. Lo primero, vamos a ver, que el arquitecto somos los únicos técnicos comerciales. Me refiero, nuestra compañera antes dijo de que, claro, había un lado comercial, pero es que esto yo creo que es de verdad arquitectura. El arquitecto es el único ingeniero, por decirlo de alguna manera, que al final arquitecto es una politécnica, especialmente aquí en España, que tiene que vender un proyecto, ¿vale? No es que, vale, puede ser bueno o malo, pero si no lo vendes, si no convences a tu cliente, pues no lo vas a construir, porque es su casa. Es su casa, es su ciudad y lo tienes que convencer. Y el señor arquitecto, me refiero al jefe, que digamos, pues él lo tenía muy claro. Tenía su equipo, pero él siempre decía que soy un comercial con formación de arquitecto. Él se dedicaba a buscar a gente y además lo ha hecho muy bien, como ha vuelto a encaminar el despacho de promociones, porque él hacía nada más que promociones, a encaminarlo a un mercado que hay hoy en día en Alicante, que es el mundo extranjero, ¿vale? En el caso de ese despacho era el mundo argelino, cogido de la mano del principio hasta el final. Tenía hasta un abogado, una inmobiliaria y daba un servicio completo, ¿vale? Aquí yo cuando entré en la empresa era muy lanzada, y lo que hice es, cada cosa que me decían, les decía que sí, puedo hacerlo. Me refiero que yo no tenía ningún corte. Al mes de entrar a la empresa me dicen, oye, ¿puedes calcular una estructura de 2 viviendas unifamiliares en un acantilado donde vamos a tener un muro de contención de 15 metros? Y yo, pues, claro que sí. Me refiero, si es algo, llevo, no sé, 3 meses fuera de la carrera, nunca en mi vida he abierto el CIPE, por ser sincero, y me he encontrado en la situación de tener que construir, que calcular y que sea yo la palabra de una estructura de esas envergadura, como puede ser después un edificio de 10 plantas, etc. ¿Cómo lo he hecho? A base de preguntar. Yo de verdad siempre aconsejo preguntar, no tener ningún corte. Estamos rodeados de gente tan maravillosa como puede ser Macía, por ejemplo, en este caso, que ha estado conmigo apoyándome detrás y ayudándome en absolutamente todo, el servicio técnico de CIPE, y preguntar hasta conseguirlo. Esto es en gran parte lo que he visto en Urdizar. Vale, luego en paralelo, claro, nos habíamos quedado ya en Alicante porque habíamos encontrado esta oportunidad. Y bueno, en paralelo, pues van surgiendo otras cosas. Por ejemplo, una compañera nos llama para colaborar porque le ha salido un encarguito de hacer una escenografía de teatro. Y bueno, pues es un trabajo pues súper divertido, máxima creatividad, una responsabilidad mínima, ¿no? Que salga bien, pero pues esto sería como el primer trabajo que sale. Esta imagen la hemos puesto, ¿vale? Bueno, es el primer encargo, que como arquitecto, claro, que lleva nuestra firma como arquitecto, ¿no?
Porque el otro, claro, éramos, me refiero, unos trabajadores para una empresa y el que firma Eso al es. final es el arquitecto jefe. Nosotros Eso es, éramos, es un- formamos parte del equipo. Umbado en ese caso ha sido Claro, sí, la primera fue firma. la primera, que bueno, un encargo muy pequeñito, Y ojo, ilusiona, igual también. ilusiona y bueno, por muy pequeño que sea, pues bueno, no subestimemos este tipo de encargos porque nos pueden generar contactos, como sucedió después de ¿no? Después de realizar este encargo, al poco tiempo nos llega de un amigo suyo de toda la vida, nos llega este encargo. Es ya algo mayor, es un encargo pues muy bonito, nuestro primer proyecto. Y bueno, lo bonito que tenía este encargo es que los clientes se volcaron mucho en nosotros y nos llevaron a sitios donde pudiéramos ver el ambiente que ellos querían para su local, ¿no? Entonces, bueno, de ahí resurgió. También los acompañamos a ver locales, etcétera. Al final se decantaron por este. También aquí hemos visto una cosa muy bonita que por desgracia no he podido ver en el despacho donde estaba antes, ese contacto con el cliente. Yo, claro, estando en un despacho de otro arquitecto, el que llevaba todo, la charla, el contacto con el cliente siempre era el arquitecto jefe, por decir de alguna manera, la imagen del despacho. En este caso era la primera vez donde el contacto con el cliente éramos nosotros y eso era maravilloso, o sea que es una cosa que escuchas a la gente e intentas contestar a sus necesidades. Bueno, aquí tenemos el local que, bueno, para ser la primera obra, pues al principio nos asustaba un poquito, pero bueno, al final la conseguimos resolver. Nos muy asustó bien. una cosa tan sencilla que primera es como una fachada curva, pero claro, como primera cosita, pues vamos, lo piensas 2 veces. Bueno, y aquí pues ya cuando llevas tú una cosa que es, ¿no?, un encargo propio, pues ya empiezas a ver cómo son las relaciones entre los distintos agentes y también la dirección de obra con todas las, ¿no?, con todos los oficios, etcétera. Pues bueno, una cosa muy bonita, una experiencia muy bonita. Vale, también, claro, las obras se acaban, no llega continuidad, entonces, bueno, surge esta oportunidad de trabajar en una empresa como diseñador industrial y gráfico, ¿no? Me meto ahí de cara por el tema de la fabricación digital y bueno, aquí resolvemos multitud de soluciones, ¿no? Como podía ser en este caso el diseño gráfico para vinilar un Porsche. A ver, una cosa muy importante es que somos los dos, yo creo, bastante inquietos, ¿vale? Vamos a partir de esa etapa y también de este punto y también del hecho de que estamos muy convencidos que la arquitectura es mucho más allá que solamente edificación, ¿no? Así que la situación nuestra, Luis trabajando en una empresa de diseño, yo trabajando en un despacho de arquitectura pura. Mi despacho, por temas bueno, del despacho, se mudan a Petrer. Estuve unos meses yendo y volviendo a Petrer y veía que me quedaba ya un poquito atascada. Necesitaba más, necesitaba tal. Pero una cosa que me quedé con él es el lado comercial del arquitecto. Lo veía una cosa increíble, o sea, me encantó esa imagen. Pues de ahí he dado un salto brutal. Volvemos a que los padres nunca lo van a entender porque no ven la arquitectura por ningún lado, pero sí que está. Y es meterme en una empresa de mobiliario de baño de alta gama alicantina, que parece que no, para Alicante tiene muchísima empresa de mobiliario, de diseño, la verdad que una referente. Y me metí en Inbany. Vale, Inbany, ¿qué buscaban? Tenían 2 perfiles. Buscaban un técnico, ¿vale? Como tal, y buscaban un export manager. Vale, y yo de primera con toda la cara dura, vale, lo que piden en Export Manager, que tengas un AD, que tengas un MBA, que tengas experiencia en pues, viajes, en relaciones, en ferias, ese tipo de cosas, etc. Que piden en lo que es el técnico. Lo que piden el técnico, pues que seas técnico, arquitecto, entre otros, diseñadores y compañía. ¿A qué me presento yo? Pues a Export Manager, con toda la cara dura. ¿A qué me llaman? A técnico. Me refiero, yo me presento a Export Manager, pero el que me llama, yo pensaba que va a ser esto, me llaman y me presentan al puesto de export de técnico. Lo hago igual, después a la semana me llaman porque me dan el puesto. En este momento lo rechazo y doy de explicación que es un poquito demasiado pues, parecido a lo que no es lo que busco, que me gustaba más a que me he postulado que Export Manager.
Y qué gran sorpresa, a los 2 días me vuelven a llamar para tener esa vez una reunión con esto, para un puesto de Export Manager. Y lo acabo siendo. Me contratan, soy la única arquitecta, todos mis compañeros, hasta becarios que he tenido yo y gente que ha trabajado para mí, son gente con una formación en administración, en empresa, en export brutal, y yo, doña arquitecta que no sabe nada del mundo, pues me he metido. Han sido unos 2 años, que es el tiempo que me he quedado, increíbles, donde he podido participar y organizar ferias tan importantes como la de Milán, como la Feria Saloni, como el Maison en Objet de París, como la ISH de Alemania, y también unas relaciones de cómo abrir mercado, cómo llegar a unas metas, cómo representar una marca, cómo amarla, cómo resaltar lo más bonito de ella. También dar una imagen de muchísimo más grande que a lo mejor podemos ser. Inbany era una empresa que no es muy grande, pero aparece como muy grande, porque tiene una excelencia a la hora de presentar sus productos increíble. Todo lo que es el mundo de las ferias, el mundo de los stands, la verdad que ha sido una experiencia increíble. Bueno, yo por mi parte también, para ir con esa experiencia, ¿no? Buscando esa experiencia internacional, pues me metí un poco buscando la tangencia a la arquitectura, que sería el diseño, la fabricación digital, lo que me gustaba. Bueno, pues en Alicante somos potencia en sector calzado, tenemos el mejor software a nivel mundial para diseño y fabricación de calzado, y nada, conocí a los distribuidores y allí que me metí, y ahí he tenido mucha experiencia, me he desarrollado como formador, estoy en contacto con clientes de todo el mundo, ¿vale? Y también tengo labores de diseño de imagen corporativa. Entre medias hemos tenido nuestra casa como proyecto. Por decir una primera cosa, esos 2 trabajos ya nos cogían un tiempo completo, ¿vale? Ya estábamos dedicados, que sea el mío o el de Luis en ese momento. Cuando viajas una semana en el extranjero para una feria no puedes estar media jornada, estás a jornada completa. O sea, entrabas a la fábrica a las 8 y salías de ahí a las 8 de la noche. No tenías vida más allá. O sea que nuestro despacho diseño propio se quedó un poquito parado. Pero en ese momento hemos comprado una casa los 2 y ahí nos hemos encontrado con 2 arquitectos, ¿vale? Pensando una casa que es, vamos, lo peor que se puede, no, lo peor no, es bonito. ¿Por qué? Porque todo lo que no acepta los clientes que les hagas en su casa, pues tú te lo puedes hacer en tu casa. Es como tu terreno de experimentación, vas probando, vas viendo que no todos los oficios responden de la misma manera a un nivel de detalle que buscas, y de ahí la importancia de tener un equipo completo, del detalle y de la experimentación. Pero claro, con todo eso seguimos queriendo proyectar, pero no podíamos. Claro, porque estábamos ocupados totalmente, ¿no? Tenemos dedicación exclusiva a las empresas, entonces, bueno, surge otra oportunidad. Claro, en este caso yo vi que el mundo comercial me encanta. Gracias a Inbany he visto también un mundo de mueble de interior, también más allá del mueble de baño. He empezado a conocer el mueble interior, el interiorismo también, la importancia que tiene, pero no me cogía mucho tiempo. De ahí, un poquito también gracias a mi manejo de lenguas, que digamos, me he metido a la búsqueda en este mercado también, y me he metido a la empresa Gosbobois, que es una empresa de mobiliario también de alta gama, aquí en Alicante, es una marca francesa, donde me quedé como la encargada, me refiero, de proyectos de interiorismo, específicamente los clientes internacionales, que es realmente el 95% de nuestra clientela. Ahí nos dimos cuenta de que la gente, cuando tienes una clienta que está en Estados Unidos, que se ha comprado una casa en Moreira y que no vas a verla, hay gente que he visto durante 3 horas, y a esta gente le voy a amueblar absolutamente toda su casa, vamos a gestionarlo todo, y es que quieren más allá, quieren tener una persona sobre quien cuentan, una persona, un contacto, más que una tienda, quieren un contacto que sea su de verdad sobre qué apoyarse, ¿no? Estoy viendo un poquito lo que he visto en el primer trabajo en Urdizar, donde el cliente, el arquitecto jefe en ese caso, cogía de la mano al cliente de principio hasta el final. En Gosbobois seguíamos haciendo lo mismo. Hay gente que nos pedía hasta cubiertos, porque es que no tienen ni idea de qué hay en Alicante, así que se vuelcan en ti. Es una cosa muy bonita porque confían, creas ya una amistad casi con ellos. Bueno, también la importancia, ¿no?, de colaborar con otros profesionales,
Claro, porque también en ese tiempo, como hemos cambiado de trabajo, con Eros Boboa se ha pedido que sea media jornada y ya tenía una flexibilidad y eso permite volver un poquito a nuestras colaboraciones como Eureka Concept. Claro. De ahí hemos empezado a contactar con una empresa que es de marketing y comunicación, volvemos a lo mismo, ver un poquito más allá que la arquitectura pura. ¿Vale? Cuando estuvimos en el mundo de las ferias nos dimos cuenta que los que construían las ferias eran empresas de marketing. De ahí el interés de contactar con ellos. Pues como no, nos hemos puesto en contacto con una empresa, después hemos hecho un stand para un Corte Inglés del norte, de muñecos, hemos hecho unas imágenes también paramétricas para la misma empresa de marketing y ahí vamos como con relaciones continuas con ellos. Bueno, y nada, pues a raíz de todos estos contactos que se van haciendo, ya empiezan a salir los proyectos, ¿verdad? Y nada, estos son los que llevamos ahora mismo en marcha. Son proyectos muy bonitos, requieren mucho esfuerzo. Aunque sean pequeños, pues requiere mucho esfuerzo y bueno, pues vemos la necesidad, vemos como nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, ¿no? Y entonces ahora, en base a todo nuestro recorrido, lo próximo es construir, ¿no? Eureka Concept, que es este recorrido, ya materializarlo en una... Es un poquito coger también todo el resumen de todas las etapas que hemos tenido, que es la importancia del comercial, la importancia de ver más allá de la arquitectura pura, de contactar con más empresas, la importancia también de dar la mano a la gente porque lo necesita, porque, por ejemplo, los 2 proyectos que tenemos ahora en marcha son de clientes que han surgido, por ejemplo, a través de Eros Boboa y de ahí la importancia, ¿no?, de ese tipo de contactos, porque al final la gente lo que quiere y a lo mejor es el camino que vamos a tomar nosotros en nuestro despacho es coger de la mano desde el principio hasta el final, acompañar, somos comerciales, digamos que, vamos, digamos lo que digamos, no dejamos de ser unos vendedores de ideas, ¿no? Porque estamos convencidos de ello y queremos dar lo mejor a los clientes, así que qué mejor manera que cogerlos de la mano y dar todo lo que podemos dar. Y como última también frase, último consejo que digamos, es esto, no tengáis miedo a probar, ¿vale? Todo lo que veáis más allá, que a lo mejor el común de la gente no ve como arquitectura y a lo mejor no ve el interés en experimentarlo, pues seguro que se puede sacar cosas, seguro que se puede sacar de cualquier experiencia lo más alejada posible de la arquitectura pura, se puede sacar, se puede ganar muchísimo y también después plasmarlo en tu proyecto futuro y es eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bea, gracias. Gracias por enseñarnos que a pesar de haber construido tu mejor obra, sigues buscando con ilusión ese cliente con el que hacer un gran equipo y poner en marcha ese proyecto tan personal, amable y humano que tienes en funcionamiento. Gracias, Leif, por explicarnos que si eres selectivo en las elecciones que tomas, siempre en sentido positivo, te puedes permitir elegir esa parte de la frase de Henry Ford en la que defiende que si piensas que puedes, estás en lo cierto. También gracias a Carlos y Luis, porque de verdad sois tan elegantes proyectando y diseñando como explicándonos que no pasa nada por sobrevivir, fracasar y resistir, que siempre haciéndolo con ánimo se puede fracasar mejor y seguir adelante. Me ha encantado. Y gracias a Eureka porque es verdad que la arquitectura es mucho más que edificación, que el arquitecto es un comercial, obviamente, y que preguntar te permite romper cualquier límite y cualquier barrera. Gracias, mil gracias a los 4 estudios, gracias a todos, de verdad. Ha sido maravilloso todo lo que nos habéis contado y simplemente para terminar os cuento que el 4.º encuentro de esta primera temporada de encuentros virtuales será el próximo jueves 17 de junio y estarán con nosotros, si todo va bien,
Diego López Fuster, Alba García, Estudio Arce, Zoe Lleva y Ainhoa Camacho. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Como hemos dicho esta mañana en la prueba, nos vemos pronto presencialmente. Gracias.